Hola a todos, bienvenidos una vez más a Nerdopolitan. Hoy tenemos de nuevo la grata compañía de Cristian Pérez, quien ya es un comentarista recurrente cuando se trata de política o cuando hay eventos políticos que queremos comentar. Cristian me dice que no lo presente como un experto, o que sí, es un experto. Experto en nada. Experto en nada, es un experto en nada, pero eso lo hace más interesante para todos estos comentarios políticos que la gente de pronto quiere escuchar y que también incentivamos a que la gente aporte sus comentarios. No tienes que ser experto, pero sí por lo menos informarse bien antes de decir alguna disparatada. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, Antonio, ¿Cómo estás? por traerme acá de nuevo. Bien, muy bien, contento, expectante, preocupado ¿Del mundo? del mundo. Está todo muy patas para arriba. El mundo está bien polarizado en este momento. Sí, está bien polarizado, harta preocupación, yo creo, se siente en el ambiente. La situación económica está empezando a pegar. Es una locura los precios del gas. La gasolina está altísima. Sí, la comida. ¿Tú crees que la gasolina subió más del 20%? Estaba antes como en $5. Aquí en Los Ángeles estaba $5 el galón y ahora está casi en 7. O sea, bueno, yo cuando llegué acá... Eso es más del 20%. El 2017 estaba lo más caro a $2.50 y ya está sobre el doble de eso. Entonces, en 3, 4 años que suba así es mucho. Y se le atribuye esa subida del 20% a Putin, que dato curioso, estuvimos investigando y el papá y el abuelo también tenía apellido Putin, lo que le hace un triple hijo de Putin. Exactamente. Bueno, para entrar un poquito en el tema de lo que es Ucrania y Rusia, que yo creo que es lo que mantiene a la opinión pública más en tensión y los tiene a todos más preocupados de lo que sucede allá. Más bien quería como abordar el tema desde el fenómeno que está ocurriendo, que la gente está básicamente opinando de todo los sucesos que pasan en el mundo sin tener ninguna grado como de experticia en el tema. Nosotros mismos también de algún modo, pero me interesa ver cómo los climas de opinión, cómo se están formando, digamos, ciertas formas de pensar el conflicto. En particular me parece peligroso el clima antirruso que hay. Creo que está un poco difícil informarse bien, porque generalmente en estos casos donde hay guerra, como dice la frase cliché, que la verdad es la primera damnificada de la guerra, pero hay bastantes indicios que nos dicen que en la población rusa no estaría 100% de acuerdo con el ataque, la agresión rusa a Ucrania. Entonces creo que sería bueno separar lo que significa Rusia, su cultura, su gente, de este conflicto, que es más bien un conflicto que tiene que ver con Putin. Y claro, o sea, sería bueno llamar un poco a calmar esa rusofobia que se está generando, que tiene expresiones ridículas como a la gente llamando a no comprar acá en Los Ángeles, por ejemplo, en las panaderías rusas, o no ir a comer comida rusa. Creo que igual eso es nefasto, creo que no tiene nada que ver con lo que uno quisiera que pasara. Yo te comentaba anteriormente que si uno mira en la historia, uno de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial tuvo mucho que ver con la aislación de Alemania, empujar a Alemania bajo sanciones pues impuestas por Francia, que dejaban sin mucha oportunidad a Alemania de crecer. Me parece que este aislamiento que le están haciendo económico y de todo tipo a Rusia es un peligro de algún modo, porque puede llevar a una sensación de aislamiento a una polarización. Claro, o sea, ya está esa politización, pero me refiero a tomar medidas más extremas, debido a que ya prácticamente pareciera que no hay más alternativas. Entonces, contrario a lo que, digamos, la opinión pública está teniendo más, digamos, o reacciona más inmediatamente, que es la idea de que Estados Unidos está empujando un poco esa narrativa, da la sensación que más bien son los países europeos los que están siguiendo ese camino, porque Biden ha tomado
creo que ha sido bastante prudente en este momento y hay que ver cómo decanta eso. O sea, Creo que también, digamos, lo que estamos mencionando anteriormente, lo de los incrementos en la gasolina, también puede ser como una especie de estrategia para crear un resentimiento hacia Putin, porque, digamos, un incremento de casi el 20% en los precios de la gasolina es absurdo, teniendo en cuenta que Estados Unidos solo importa el 1% del petróleo de Rusia. claro, no hay demasiadas razones que uno pueda uno pueda encontrar como relaciones causales de decir como, oye, el gas subió por esto. O sea, no o sea, el gobierno de Estados Unidos puede tomar mayores medidas más firmes y más decididas para no permitir este incremento de precios. Podría hacerlo hacia adentro, como hacia las compañías y las corporaciones que manejan la gasolina, como Chevron. Ellos podrían decirle, mira, si incrementan los precios, vamos a tener que hacerles impuestos, subirles los impuestos, porque no pueden subir tanto. ¿Cómo así? Sí, bueno, es que también uno tiene que entender que Estados Unidos, el libre mercado es el centro y, digamos, la piedra angular de toda la cultura norteamericana. Por ende, no está, digamos, en el ADN de Estados Unidos regular el mercado desde el Estado. O sea, permitir que el mercado se regule solo, pero no sé hasta cuáles van a ser los límites de eso, porque creo que la gente en verdad está empezando a pasarlo mal. Y a la vez también tiene harto que ver con... O sea, yo creo que igual el conflicto está generando el alza de precios de distintas cosas. Pero también hay que invitar a la gente a que ve las noticias y reaccionan ante las sanciones que le están imponiendo a Rusia y están de acuerdo, que traten de ver noticias de distintas fuentes, no solamente los medios corporatistas, que son Fox, CNN, NBC, ellos son los medios tradicionales, y ellos están totalmente de acuerdo en ponerle sanciones a Rusia y a la gente rusa. Toca ver distintas fuentes y tratar de entender el conflicto bien antes de generar una guerra cultural hacia Rusia y el pueblo ruso, que realmente el pueblo ruso no tiene que ver en las decisiones de Putin. Sí, ciertamente, aunque también hay que decir que de pronto vivimos en una época donde es mucho más fácil saber si es que un medio está manipulando la información, si está mintiendo derechamente, y también poder leer más fácilmente cuáles son las agendas de los medios. Por ende también hay prestigio ahí que se están cuidando, entonces creo, o sea, tal vez no es muy popular lo que voy a decir, o tal vez mucha gente no va a estar de acuerdo, pero sí creo que en todos estos tiempos es más fácil tener claridad si es que hay un medio que está, digamos, teniendo una agenda, y es más fácil leer eso y comprenderlo. Entonces... La cuestión es que hay gente que sí investiga y de pronto trata de comprobar y de revisar los distintos puntos de vista para entender el conflicto, pero hay gente que solo traga entero y prende el televisor y solo, sí, no, toca hacerle claro, el boicot. Pero Entonces, hay un clima general de desconfianza hacia las instituciones, y eso incluye también a los medios. Creo que o sea, no creo que en este momento exista mucha gente que pueda decir como, oye, lo que me están diciendo en este medio lo compro 100%. O sea, todos tienen cierto sesgo en el cual hay un grado de desconfianza, porque también creo que ha sido la historia de nuestras vidas de los últimos 20 años, tal vez desde la guerra de Irak, que empezó como un poco de esa manipulación que podemos ver y podemos percibir. Entonces esos climas, esas percepciones que están en el ambiente a partir también de las redes sociales y las nuevas tecnologías de medios, hay más suspicacia respecto a lo que informan los medios. Entonces creo también hay que tener un equilibrio ahí, porque muchas veces esas suspicacias se transforman en certezas equivocadas. Uh-huh. Y nos pasamos al otro lado, donde nada es verdad. Hay que evitar polarizarse en cualquier sentido, pero de todos modos sí hay que, cuando uno ve algún indicio de doble moral o de falsedad, hay que hacer que sus voces sean escuchadas. Hay que apuntarla claramente, y de hecho yo creo que ese es el gran problema que estamos como evidenciando, porque si uno empieza a impugnar las dobles morales, si uno empieza a impugnar las cosas desde un prisma en el cual hay una suerte de pureza en las cosas,
o sea, en ese sentido todo cae en algún grado de incoherencia o en algún grado de contradicción. Entonces creo que también es importante aprender a vivir con esas contradicciones. Eso igual lo digo en términos generales, pero cuando se trata de la información, como tú decías, es bueno contrastar, es bueno tratar de buscar distintas fuentes y preguntar a las fuentes, o sea, básicamente Claro. de dónde salió esto. Pero, por ejemplo, exactamente lo que estamos refiriéndonos a boicotear a Tchaikovsky, boicotear a las matrioscas, las muñecas rusas, cosas así de ridículas Sí, que están eso es pasando, absurdo. que está pasando, que uno lo ve y hay gente que sí está determinado a dejar de escuchar Tchaikovsky. El director de la orquesta de Múnich fue despedido porque no quiso emitir opinión sobre Putin. Entonces llegas al extremo de costarle a la gente trabajo, su forma de sustento, y ya me parece que es lidiar con lo que estamos diciendo de polarizar y de aislar al pueblo ruso, ¿no? Ciertamente, ciertamente. O sea, es más, yo siento que la solidaridad tiene que ir hacia el pueblo ucraniano, pero también al pueblo ruso, porque Hacia ambos pueblos. también son, ellos están atrapados en un conflicto. O sea, hoy día veía una noticia que hay 7.000 turistas rusos atrapados en Tailandia porque no pueden ocupar sus tarjetas de crédito, tienen bloqueadas sus redes sociales, o sea, no pueden, básicamente les cortaron todo y eso me parece que no sé si es una medida, o sea, cómo saberlo, o sea, yo no soy experto en guerra ni cómo, digamos, funcionan estas cosas, pero el sentido común me hace decir que, no sé, no tiene mucho sentido como atacar al pueblo ruso y dejarlo sin opciones, básicamente. Pues básicamente ahí yo como la doble moral en cuanto a Estados Unidos invadió Afganistán por 20 años y los gringos todos viajaban por el mundo con sus tarjetas de crédito libres Sí. para poder comprar lo que querían. Mira, yo lo que escuché... O sea, yo no estoy diciendo como que hay que boicotear a los turistas gringos, pero es la doble moral de la que hablamos. Claro, o sea, lo que yo escuché, que es básicamente la explicación que Estados Unidos se da hacia sí misma, es que Estados Unidos fue a Afganistán con un afán liberador. En ningún caso ellos querían ocupar los territorios de Afganistán. Entonces, en estas entelequias que se arman, la diferencia que ponen es esa. O sea, Rusia va a invadir, está invadiendo Ucrania y lo quiere anexar. Entonces, esa es la diferencia que ellos lo ponen como para tranquilizar su conciencia, Sí. en términos como políticos. Y bueno, igual es importante como tener claridad de cómo estamos viendo en un momento en que, como te decía al principio, estos climas de opinión que se están dando en las redes sociales y que la gente está abierta a opinar de temas complejos que son difíciles de tratar de manera más simple, también están pasando la cuenta. O sea, creo que, como te decía, si uno lo mira en la historia, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, estos climas de opinión se construyeron durante 30, 40 años de una manera distinta ahora, obviamente por la tecnología. Hoy ya todo el mundo tiene el poder en sus dedos. Claro, en ese tiempo eran los periódicos, eran los correos, digamos, las distintas formas de comunicación que habían, y eso fue generando, digamos, una suerte de ambiente que fue más propicio para la guerra. Entonces, yo me pregunto ahora, en la narrativa que hay, como en términos de medios, de redes sociales, ¿cuál es la épica que se está forjando? ¿Cuál es, digamos, el clima de opinión que se está generando ahí? Entonces, tenemos, por ejemplo, la idea de que Ucrania es el país a defender, que es el país más débil. Uh-huh. Tenemos esta idea de que hay una épica ucraniana que no sé, que digamos... De todos modos, sí puede ser cierto. O sea, sí es cierto que los ucranianos están defendiendo su hogar, peleando por sus vidas y todo esto. Igual creo que también hay que escuchar lo que está tratando. O sea, Putin ha puesto sobre la mesa 3 condiciones para negociar, que es liberar o dejar de independizar a Donetsk y Luhansk, lo mismo con Crimea, sin que sigan bombardeando esos lugares. Uh-huh. La otra es que dejen por escrito que Ucrania no va a pertenecer a la OTAN o NATO,
y la otra es que se desarme totalmente Ucrania, pero esa es la parte más difícil. Esa es la que yo creo que es... es complejo. ¿Cómo vas a pedir a alguien que se desarme si lo estás atacando? Claro, es complejo porque la posición en la que está Putin en este momento, a los ojos de la luz pública, él aparece ahora como un paria internacional. Básicamente Putin cayó en el descrédito Pues porque mintió abiertamente. Entonces... digamos, yo siento que esa es la tensión que está en juego, porque uno, digamos, no voy a entrar en temas de geopolítica, no los manejo muy vagamente. Me imagino que, claro, ahí están operando las cosas de otro modo y tal vez la estrategia de Putin es muy hábil, pero a la vez, ¿cómo lo va a dejar al final del día? O sea... El otro día escuchaba a alguien que decía, bueno, las guerras no se ganan con banderitas ni se ganan como con TikTokers, obviamente no, pero tal vez estamos en otra era donde sí esa fuerza, esa sensación como ambiente, digamos, te vas a encontrar con este mundo liberal en el cual las tecnologías y la libertad de expresión es una bandera de lucha constante, las luchas feministas, las luchas de las disidencias sexuales, es una cosa que es una fuerza que está tomando al mundo, sobre todo el mundo occidental. ¿Cómo vas a confrontar eso, digamos, más? Porque eso, digamos, no es algo que tú puedas como con la guerra exterminarlo y que se acabe, porque eso ya está instalado. Entonces, ¿en qué posición podría quedar Putin en el caso que, digamos, cumpla sus cometidos de guerra? Pero eso yo creo que es lo difícil, podríamos decir, un factor que es muy inasible, es muy difícil de moldear o poder como cuantificarlo, pero me parece que opera, digamos, está operando y en ese sentido me parece que igual es reinteresante porque como comentaba, el clima de opinión está teniendo, digamos, se moldeó de una manera y eso, digamos, a diferencia de otras épocas, ese clima de opinión se moldeó a partir de los usuarios, digamos, de las personas comunes y corrientes como nosotros. Pues en cuanto a lo que he leído últimamente, creo que Putin realmente no quiere una guerra larga y él está buscando también una salida para negociar. Y digamos que esta polarización de todos los medios y de la gente hace más difícil este tipo de negociaciones para tratar de tener una paz pronta, ¿no? De poder sentarse a discutir, porque la economía de Rusia es realmente no es un país rico. O sea, de hecho Texas, el estado de Texas, la economía de Texas es superior a la economía de toda Rusia. Es lo que he leído. Entonces claro. No le conviene ni a Rusia ni a Ucrania una guerra larga, y más bien deberían sentarse a negociar puntos básicos que me parece que no son del todo insensatos. Si los territorios que ya se declararon independientes eran mayoritariamente rusos, y lo de la OTAN era una amenaza para Rusia, para la seguridad de Rusia, y que se sigue expandiendo porque en el 2017 del 2017 al 2022 se agregaron como más de 10 países en Europa a la OTAN, y se fue extendiendo casi que hasta la puerta de Rusia. Claro, es que eso es lo que yo creo que también hay que tener en consideración. Si realmente el temor del Kremlin, de Putin, es tener a las puertas de Moscú misiles o armamento de la OTAN, básicamente eso ya está. O sea, está Polonia, que tiene unas bases militares norteamericanas más grandes del mundo, está en Polonia, en Hungría, en Lituania, están, digamos, en la ya zona... son de la OTAN. Claro, y están en la zona de influencia rusa. Probablemente Ucrania es el más estratégico para Rusia, y tal vez en ese sentido... Esa era la última... La última frontera, la última advertencia que Putin creo que estaba mandando desde 2014. Sí, claro, viene hace tiempo. Viene desde hace 8 años, incluso he visto algunos expertos hablar del tema, y dicen lo mismo que estoy planteando ahorita, que si siguen expandiendo la OTAN hasta Ucrania, y si Ucrania no se declara neutral con la OTAN, entonces que va a haber tarde o temprano un conflicto, que es el que estamos viendo ahora. Y estos son videos que yo he visto desde hace 6 años, 7 años ya. Casi que lo ves y están predicando, pronosticando lo que
estamos Claro. viendo ahora. Y bueno, yo creo que también lo más, como en términos reales, es el Mar Negro, lo más importante para Rusia, digamos, donde tiene su flota naval más importante. Entonces, son temas estratégicos que están ahí, pero si, por ejemplo, uno empieza como a analizar cómo esto está cambiando el mapa del mundo, podemos ver que pasan cosas que no podríamos haber previsto antes, que Estados Unidos se sienta a negociar con Venezuela, independiente que el comunicado oficial de la Casa Blanca fue que lo único que fueron a hacer a Venezuela fue a negociar la liberación de ciudadanos norteamericanos que estaban presos en Venezuela. Entonces eso fue como el comunicado Que fueron oficial. unos ciudadanos que trataron de hacerle un golpe a Maduro. Claro, claro. Entonces, si creemos lo que dice la Casa Blanca y desatendemos el temor que manifestó Duque en su última reunión con Biden, es extraño. O sea, yo no sé quién se puede comprar eso. O sea, obviamente, también, bueno, tenemos que considerar que la industria petrolera venezolana está bien desmantelada. Entonces, no sé si tienen capacidad en este momento exacto de abastecer de petróleo al mundo. Pero quién sabe, o sea, yo creo que... Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Claro, pero no sé si tiene la infraestructura para explotarla. Entonces, el punto es que igualmente ya tener esa noticia, o sea, como lo que influye, digamos, en la percepción pública de que dos altos funcionarios de la Casa Blanca se hayan ido a sentar a Venezuela a conversar, algo que no había sucedido en años. Y que ellos mismos habían roto las relaciones. O Claro, habían puesto una especie de embargo a la gente claro, de y Venezuela. habían tensado la región, empujando a Colombia a tomar una postura en relación a Venezuela. Y es lo mismo que hicieron con Ucrania, ojo, que esto es un patrón de política exterior que se repite alrededor del mundo y es una presión de Estados Unidos hacia sus aliados a tomar posturas incómodas con sus vecinos, como en el caso de Ucrania, hacer una postura fuerte contra Rusia, de seguir bombardeando estos lugares de Donetsk y Luhansk, y a Colombia a tomar una postura fuerte contra Venezuela, hasta el punto de que Colombia cortó vínculos con Venezuela y nombró a Guaidó Claro, el presidente encargado. Sí, y Pero- ahora está pasando lo mismo. Pasó Pero lo tú- mismo y en fracción de meses que Ucrania se enfrenta a Rusia y Colombia, que tenía su postura ya, Estados Unidos traicionó como su impulso de darle a Colombia un espaldarazo para que se enfrente a Venezuela y traicionó también el espaldarazo que le estaba dando bajo cuerda a Ucrania. Claro, y aparte yo igual me pregunto si para Colombia se fue realmente incómoda la posición de que tomaron frente a Venezuela. O sea, creo que igual en Colombia se venía cosechando desde mucho tiempo atrás, también con la influencia de España, estas hostilidades frente a Venezuela, esta suerte como de cortar relaciones diplomáticas. No sé si será Uribe uno de los impulsores de esa postura. Recuerdo que cuando salió electo Santos, yo estaba en Venezuela y había un miedo bastante real a la elección de Santos porque se tenía la percepción que él era más tendiente al conflicto y en conflictos reales, digamos, conflicto armado. Entonces, ahí uno se entra a preguntar si esa fue la narrativa de Chávez que generó esta suerte de... Tú sabes que en el fondo construir el enemigo es parte, digamos, de cómo tú puedes sostener el poder. Entonces, no sé si fue una construcción de Chávez de construir este enemigo que era Santos, pero habían antecedentes que apuntaban a que Santos era más bélico y finalmente no pasó nada. Y Santos, de hecho, yo creo que fue un factor más de paz que de conflicto. Santos fue interesante porque él fue elegido bajo el apadrinamiento de Uribe, pero traicionó a Uribe y buscó la paz con las FARC, y eso fue es el año después de firmar la paz, fue el año de menos violencia en Colombia, hasta que volvió a retomar con las Águilas Negras, con el asesinato de líderes políticos y de líderes ambientalistas. Al año volvió a surgir la violencia, pero ya por parte de grupos clandestinos que tienen vínculos o son, se calcula que son miembros activos de la policía o del ejército. O sea, es como una fuerza en la oscuridad. Una fuerza oscura que pero hace parte del gobierno. Bueno, claro. Por fuera del gobierno. Sí, aparentemente la violencia ha aumentado en Colombia y tienen elecciones mañana que van a definir
¿Sientes tú que van a definir muchas cosas para el futuro? ¿Es importante la elección en Colombia ahorita? Claro, ahorita la de mañana puede ser la más importante, más que la de presidencia, por lo que la corrupción está muy arraigada en el Senado y en la Cámara. Entonces son los que legislan finalmente y los que también permiten o alcahuetean fiscales, procuradores corruptos, que son ternas elegidas por el mismo club de amigos, la misma pandilla, pasa su terna de amigos y el Senado pues escoge. Hoy día estaba escuchando que durante la pandemia se tomaron alrededor de 16 o 13 decretos de ley desde el Ejecutivo, y eso empezó a generar en la opinión pública colombiana la sensación de que el Senado era totalmente inútil, porque básicamente ellos tendrían que haber legislado y no lo hicieron durante la pandemia. Y bueno, como en todo el mundo, las instituciones cayeron en el descrédito. Hay mucha incertidumbre respecto a lo que va a pasar, porque ya no hay mucha confianza en los partidos políticos. Me parece que este candidato Fico Gutiérrez. Sí, ese es un aliado del uribismo. Pero se plantea como independiente. Él como que obviamente nadie quiere estar bajo la mancha de Uribe, porque ya Uribe cayó en el descrédito por las denuncias de los periodistas independientes, que son los nuevos héroes colombianos. El periodismo independiente ha sacado a la luz la corrupción que ha traído el uribismo. Casi ha hecho, no sé si has visto la serie Batarife, que hace con una explicación casi que de género negro, atando los hilos a toda la red de corrupción que manejaba Uribe. Entonces queda en evidencia todo lo que está untado de Uribe. Ahorita ya la gente, incluso la gente que le tiene miedo a Petro, dice ni Petro ni Uribe. O sea, como pero que o sea, esos son exuribistas, pero que ahora dicen ni Petro ni Uribe, y eso ya es una forma de decir como que Petro no, porque tienen un miedo a Petro que yo creo que también es impulsado por los medios tradicionales colombianos, las corporaciones, y el tema de hoy es: infórmense de distintos medios, no solo vean los medios de siempre, busquen los periodistas independientes, que para mí son los que están realmente los héroes. Los periodistas independientes sí se meten en las zonas de conflicto, te informan tal como es, y al riesgo de ser desprestigiados, al riesgo de sus propias vidas, con tal de informar. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que es muy necesaria para construir poder político desde la ciudadanía pasa mucho por los medios y disputar el sentido común, ¿no? El otro día hablaba con un amigo colombiano y tocábamos este tema, y la sensación que yo me ha tocado muchas veces que hablo con gente de Colombia es esa suerte de desesperanza que hay, en que sentir que está todo corrupto y que es demasiado difícil cambiarlo, porque la violencia política es una moneda de cambio real en Colombia, tal vez más que en cualquier otro país de Sudamérica. Tú me preguntabas en veces pasadas, discusiones pasadas, charlas pasadas, que ¿por qué la gente no protesta? O sea, si ve la corrupción rampante por todo lado, ¿por qué no hacen nada? No, claro. Y en las protestas del año pasado, que asesinaron incontables muchachos que protestaban con justo derecho y de manera pacífica. Al comienzo, obviamente, eran pacíficos, y los que empezaban la pelea y metían infiltrados para generar conflicto y justificar la violencia era la policía. Lo que desató la más violencia por parte de... Pero eran muchachos que peleaban con piedras mientras que la policía disparaba. Claro, la famosa brutalidad policial latinoamericana. Ahí se expuso quiénes son los Águilas Negras, quiénes son estos comandos oscuros que están en contra del castrochavismo y el comunismo, pero realmente están pienso yo, que están lavados el cerebro en favor del dinero y de las corporaciones. Claro, es que ahí donde, por ejemplo, yo pensaba que esa condición de poder pelear el sentido común, de poder disputar el sentido común, es un trabajo que toma tanto tiempo, y yo me pregunto igual en qué está eso en Colombia, o sea, cómo el sentido común está girando tal vez, porque
Petro efectivamente tiene muchas posibilidades de salir presidente, más no su partido. O sea, como escuchaba un día unos comentarios de una experta analítica de análisis político colombiano, y ella decía que, claro, puede salir Petro, pero no va a tener mayoría en el Senado, porque tampoco la gente está confiando en demasiado, creo, pacto histórico se llama, ¿no? Sí. Y no están confiando derechamente en los partidos políticos. O sea, Sí. hay una suerte como de desconfianza total en el sistema. Y es curioso pensar de que Petro, si bien por años se le veía como un outsider, como un marginal del sistema político, Hoy en las encuestas es el número 1. ya, y en este momento él ya está integrado al sistema político. Entonces, también se vota por legislaciones, ¿no? Y se votan varias cosas. O sea, igual escuchaba que muchos colombianos ni siquiera entienden bien lo que van a ir a votar, como que hay mucho en juego al parecer, y hay como una reconfiguración del sistema político, también porque el partido de Duque está en el total descrédito, probablemente van a sacar muy pocos representantes, entonces es un momento importante para Colombia. Pues realmente el problema también radica en que la gente desconfía totalmente en la registraduría, porque el gerente de la registraduría se le vincula con el uribismo. Y, la registraduría es los que hacen el conteo de votos. Los que hacen los conteos de votos. Entonces, Duque por lo menos se blindó durante su gobierno con el procurador, la fiscalía. El fiscal es amigazo de Duque, entonces no investigó lo de la ñaña política, que son dineros infiltrados del narcotráfico en la campaña de Duque, la compra de votos. Todo eso que hay pruebas contundentes y testigos contundentes, se archiva y prefieren investigar a la señora que se roba 3 libras de arroz. Bueno, está en latinoamericano eso. Sí. Pasa en toda Latinoamérica, teniendo sí, dinero y poder, con todo bajo la alfombra. Es el clientelismo. Claro. Entonces, bueno, viene la votación, es mañana. Bueno, el sistema de votación en Colombia empiezan a votar de antes, ¿no? Es como parecido al de acá. No, en el exterior, yo por lo menos, yo voté hoy. Ajá. En el exterior teníamos esta semana para visitar los consulados e ir a votar. Mañana es la única fecha en Colombia. La gente va a las urnas. Sí, las urnas, y mañana va a ser la selección. Lo que me preocupa es sí, que haya fraude, pero creo que la mayoría de las personas están aburridas de los mismos partidos de siempre, prometiendo lo mismo y haciendo lo mismo cuando llegan al poder, que es favorecer corporaciones extranjeras, los mismos que ya están arriba, y no hacen nada, absolutamente nada, por solucionar problemas sociales y de la economía de los hogares. Pero la mayor problemática, o digamos el mayor abandono que hay en Colombia es de las zonas rurales, me parece, ¿no? Donde el Estado prácticamente no llega. Donde incluso cuando llega tal vez de forma clandestina con la policía a asesinar líderes ambientalistas y... O sea, pero claro, porque hay caudillismo, me imagino, de parte del narco, de las guerrillas, o de las paramilitares. Hay una candidata interesante que es Francia Márquez, y ella es un personaje que ganó un premio de ambientalista, que era como el premio Nobel de la Paz, pero del medio ambiente. Y ha tomado fuerza últimamente, pero los medios tradicionales casi no le hacen entrevistas. Realmente uno la ve hablando en los debates, y gracias a que se unió al pacto histórico con Petro, hay una consulta interna para ver cuál es el candidato de la presidencia por parte del pacto histórico. Okay. O sea, que mañana no se elige el presidente en Colombia. No, mañana solo se elige quién va, o sea, en las consultas internas, quién va a ser el candidato único de cada movimiento. ¿Y las elecciones de presidente son en mayo? Ese dato creo que es en mayo. ¿Carlos sabe de pronto? Sí, mayo, junio, pero bueno, por favor estén pendientes y no se pierdan la oportunidad de votar. Sí, revisen desde abril. ¿Y qué opinas tú de la dificultad que hay en relación a que mucha gente no sabe bien lo que se está votando en este momento, que las legislaciones... Realmente es parte del sistema, que está dañino, que hay un teléfono roto, que no... O sea, los debates están ahí, los debates están en internet. O sea, la buena noticia es que básicamente invita a la ciudadanía a participar de política, a tener que tener de alguna manera obligada hay que mejorar el conocimiento y la educación política. Sí, hay que
hay que fomentar para que cada ciudadano esté al tanto de todo lo político, que sepa que es desde lo más izquierda hasta lo más derecha, para que no piensen que Petro va a ser un castrochavista. De hecho, Petro las posturas, las políticas que él propone es de progresista, pero no es de... Es bastante moderado, ¿no? Sí, es moderado. No ¿Y es... qué relación está teniendo él, o cuál es su postura frente a China? El avance chino en Latinoamérica. Bueno, hasta allá no sé, en los debates creo que no le han hecho esa pregunta. Casi todo ha sido... sobre el miedo sobre políticas internas de distribución de tierras, de impuestos. El 29 de mayo. 29 de mayo son las elecciones presidenciales. Por favor, nadie pierda ese día y todos vayan a votar. Sí, yo te lo pregunto porque da la sensación que Argentina le abrió las puertas a China, y la postura de Chile venía un poco tendiente a estar como más en la postura china, pero desde lo que pasó en Rusia, el presidente electo que tomó el poder ayer en Chile, Gabriel Boric, se cuadró con la postura norteamericana. Okay. Entonces da la sensación que en ese juego geopolítico Chile tomó postura en favor de Estados Unidos y Argentina en favor de China. Entonces no quiero como mirar más allá porque puede ser interesante pero puede generar una polarización. Va a haber algún polarizador entre los chilenos y los argentinos, además del fútbol. Claro, pero ojalá que no sea nada de eso, pero es interesante pensarlo de ese modo. Boric es más como un presidente que ya es presidente, ya tomó presidencia. Él pinta o se perfila como un político más de izquierda, ¿no? Sí, bueno, él parte, digamos, siendo figura pública en los movimientos estudiantiles del 2011, que fueron tal vez los movimientos más multitudinarios hasta la fecha. Desde ese entonces surgen líderes del movimiento estudiantil, entre los que está Giorgio Jackson, que es actualmente el secretario general de la República, Camila Vallejo, que es la vocera del gobierno, Boric, que es el presidente. Ellos tres fueron muy visibles en la época, todavía en la universidad, todavía, digamos, dirigentes estudiantiles. Como te comentaba sobre la disputa del sentido común, en ese momento lo que cambió en Chile fue esa mirada respecto a que la educación está al centro de todo. La educación tenía que ser, digamos, el motor para que el país pudiera progresar, y esto convocó a todos los estamentos de la sociedad, o sea, convocó a los trabajadores que se sumaron a estas protestas y generó, digamos, una mirada común desde la población, en la cual se exigía educación gratuita y de calidad, que era básicamente la consigna. Eso, digamos, movió un poco el mapa político, todavía no tanto en ese entonces, todavía quedaban como personajes que venían de los 90, muchos que habían trabajado con Pinochet, la dictadura, entonces todavía está, digamos, esa cosa media enquistada en el país. Y al pasar del tiempo, Vallejo, Jackson y Boric pasaron a integrar la Cámara de Diputados y del Senado, y empezaron a ser figuras políticas que hicieron este partido político que se llama el Frente Amplio, y Revolución Democrática, creo que se llamaba el partido de Jackson, que, digamos, reemplazaban de algún modo a los partidos de izquierda más tradicionales y venían a darle una nueva mirada al partido, a la izquierda en Chile. Camila Vallejo ya en ese tiempo pertenecía al Partido Comunista. Y esto fue avanzando, digamos, hasta con alto y bajo. O sea, básicamente ellos proponían una manera nueva de hacer política. Entonces había mucha expectativa, entonces cada vez que se equivocaban la gente lo apuntaba como, oh, eso no es nueva política, o sea, eso lo que ustedes están haciendo es lo que se ha hecho siempre. Entonces fue muy, muy alta la vara, pero fueron sorteando, hubieron entre medio
peleas, existió un movimiento que se llamaba Convergencia Social, donde aparecían muchos partidos de izquierda o que estaban más a la izquierda, o que tenían una mirada más, más de progreso en el país, que querían reemplazar la antigua política. Funcionó un tiempo, se separaron, hubieron conflictos hasta el estallido social, que ocurrió en octubre del 2019, donde se tomaron decisiones. Y entre esas, digamos, bueno, según la mirada de la derecha, ellos dicen que fue un golpe de Estado social, que la única alternativa que quedaba en ese momento era que Piñera dimitiera, o sea, que él dijera abiertamente, que Piñera, que era el presidente en ese entonces, dijera abiertamente, bueno, yo en estas condiciones no puedo seguir gobernando, entrego el poder, que el Senado decida y que llamemos a elecciones, que será una alternativa. O la otra alternativa es que él quisiera seguir en el poder, y en ese sentido negoció, digamos, esta firma, un acuerdo donde la moneda de cambio que al parecer el movimiento social pedía era se derogara la constitución que fue escrita en el periodo de Pinochet y se reemplazara por una nueva constitución, y eso fue la decisión que se terminó tomando, y se creó la Convención Constituyente, que está trabajando todavía para entregarle una nueva constitución a Chile. O sea, podríamos decir que Chile está en un momento revolucionario, y está pasando por un revolcón en todos los aspectos de pronto. Claro, o sea, hay un cambio también que es generacional, o sea, ese aspecto yo creo que es importante, y los desafíos son bastante grandes, o sea, no hay mucho agorero que piensa que o sea, que el gobierno de Boric se va a topar con la realidad y no va a poder lograr hacer básicamente nada. Hay gente que está muy esperanzada en términos simbólicos. Tal vez lo más importante de lo que ha pasado con el gobierno de Boric es que hay una esperanza, digamos, hay una mirada respecto a que viene un nuevo mundo, un nuevo Chile. Pero ciertamente yo creo que los desafíos son grandes, pero hay en la sociedad chilena un ánimo de que resulte, hay un ánimo que esto avance. Entonces... Recientemente se reunió con Petro, que es el candidato que promete o que tiene mayor favorabilidad en las encuestas. Claro, o sea, yo creo que también hay una reconfiguración de lo que es Sudamérica, porque si bien, digamos, Fernández en Argentina es más de una sensibilidad más de izquierda, probablemente en Brasil sea electo Lula, en Colombia es probable que salga Petro. Creo que va a haber y creo que, bueno, igual Latinoamérica lo hemos visto en los últimos 30 años, que ha ido en ese péndulo de la derecha a la izquierda, que ha estado presente. Entonces hay que ver, o sea, yo no sé si eso va a tener demasiada influencia, porque y en Bolivia también. Bolivia, claro, yo creo, de hecho es curioso, porque cuando no escuchamos muchas noticias de Bolivia en este momento, y es probablemente porque en Bolivia está todo bien, digamos, o no sé si todo bien, pero no sé si están confrontadas las mismas dificultades que creo que lo que he escuchado de Bolivia es que el progresismo en Bolivia ha mejorado la calidad de los bolivianos. Hubo ese pequeño lapsus ahí con Evo Morales, porque ya se pretendía elegir una tercera vez, y de pronto eso, pero igual cuando hicieron el golpe, reeligieron a alguien de su mismo claro, que gabinete, me parece, ¿no?, que es un ejemplo de civilidad, de hacer una transición ordenada, de que tal vez el golpe... Un progresismo más democrático, ¿no? Claro, y que no fue, digamos, no generó tanto revuelo ni dramatismo como uno hubiera esperado, y eso me parece que es un buen signo. También me parece que con todo el conflicto con Rusia, Estados Unidos está redefiniendo su postura frente a Latinoamérica. No seamos inocentes ni tampoco esperemos milagros. No creo que Estados Unidos vaya a tener una actitud más cooperativa con Latinoamérica, pero es posible que las circunstancias lo empujen a tener como una mirada distinta, un acercamiento distinto. Pero ¿tú crees que de pronto si ya los países de Sudamérica son mayoritariamente progresistas, pueden aliarse para juntarse y fortalecerse ante las políticas de exterior de Estados Unidos, que a veces son nefastas con Latinoamérica? O sea, hemos visto que en Latinoamérica se han hecho intentos de organizar a los países detrás de, bueno, no sé, tal vez el Mercosur u otra
instancias donde afrontar de manera conjunta las políticas exteriores de Estados Unidos respecto a Sudamérica, y no han sido del todo exitosas. Entonces creo que no hay ahora una estructura que se vislumbre en el corto plazo. No sé si también va a haber una voluntad de trabajar en esa dirección en relación a los países, porque todos los países están sometidos a cambios muy rápidos. Entonces no sé si las épicas como de largo plazo van a estar en la agenda de los gobiernos latinoamericanos, independiente que pueda que sus sensibilidades estén más alineadas hacia la izquierda o hacia este mundo más progresista. Tal vez quizás lo que vamos a ver, y que tal vez sería un fenómeno nuevo, es como lo que pasó en Colombia con la ley del aborto, que escuché muchas feministas colombianas decir que se sintieron inspiradas por los movimientos en Argentina y en Chile de los movimientos feministas, y que eso las invitó a luchar y a dar la pelea y a poder como mover la brújula política en Colombia, que creo que tal vez, no sé si se le ha dado tanta importancia como la que realmente tiene que esta ley de aborto sea aprobada en Colombia de esa manera. O sea, un país que históricamente es conservador, muy católico, que digamos... Que todavía hay gente que está en desacuerdo y que piensa que es como lo peor, que es como claro, un asesinato, y pues realmente no se está promoviendo el asesinato, sino como mejorar las condiciones de las mujeres, ¿no? Claro, entonces que me parece que igual va en la línea de lo que está pasando en el mundo, digamos, en los países que están desarrollados, digamos, darle la libertad a la mujer de elegir, digamos, sobre su cuerpo. Entonces creo que eso y nuevamente vuelvo a lo del principio, como que tal vez esos climas de opinión, esos cambios que aparentemente no son desde arriba, sino que vienen desde una horizontalidad social, y que vienen empujados por los movimientos feministas, vienen empujados por las disidencias sexuales, está apareciendo más como una realidad que está transformando los panoramas políticos. O sea, el gobierno entrante en Chile lo ha dicho súper claramente que es un gobierno feminista y que va en serio, y que, digamos, eso tal vez es lo que va a mover de alguna manera el panorama político, y que choca también con estos regímenes más oligarcas y autoritarios, como en el caso de Rusia, y que me parece que también va a ser en algún momento el caso de China, que va a tener que confrontar, digamos, este mundo más liberal, más este mundo donde estos valores blandos van a estar en conflicto, van a entrar, digamos, ¿qué pasa en Rusia? Digamos, dentro de Rusia las disidencias sexuales son perseguidas y igualmente se siguen expresando. Me tocó estar viendo Twitter el otro día de un artista norteamericano, no recuerdo el nombre ahora, que pedía solidaridad con los artistas rusos que estaban intentando levantar plataformas para poder comunicar sus posturas frente a este caso en la guerra, y que están sometidos, digamos, a la censura, y que están sometidos al estado de guerra en el que se encuentra, claro, Rusia, y además también a las sanciones internacionales. Entonces, que también cuando censuran a todo el pueblo ruso, también censuran las voces disidentes de Putin. Claro, entonces porque arrasan con todo y aíslan a la gente. Entonces claro, ellos solo les queda aliarse a Putin para poder salir del hoyo en que los meten esa... Y claro, y porque quedan en el entremedio de dos cosas. Entonces creo que eso es lo que vamos a ver tal vez de una manera más extendida, y es lo que hay que tener hay que tener bastante ojo. Sí, bueno, y también ahí como para terminar ahí, como que veo muchos memes de que Petro nos va a volver como Venezuela en Colombia, y lo único que quiero solo hacer unos puntos sobre eso, y es que Petro, primero que todo, no tiene a su lado las Fuerzas Armadas como lo tenía Chávez, que Chávez venía del ejército y tenía a su favor las Fuerzas Armadas. Entonces es imposible que Petro monte una dictadura, y lo que siento con el movimiento del pacto histórico es que vienen a tratar de renovar el Senado y la Cámara para buscar un sistema más que esté en contra de la corrupción. Entonces buscar reformar algunas cosas de cómo se eligen los fiscales, los procuradores, una reforma a la justicia. Siento que Petro va a trabajar más hacia adentro para que el país crezca
la labor de la gente, que el trabajo de la gente crezca. Es curioso igual eso que dices, porque creo que se conecta un poco con esta suerte de habilidades blandas que se están como poniendo, porque yo creo que lo que yo al menos lo veo desde fuera, siento que lo que está dañado en Colombia es su centro moral, digamos, es su integridad moral, que está como esta constante de los colombianos de decir que todo vale verga y que básicamente todo es corrupto y que no va a haber cambio. Los años de guerra Claro, hay una desmoralización en el ánimo. A esa falta de moral, pero yo creo que el año pasado por lo menos ya les dio algo de dignidad. Las protestas les dio algo de dignidad a la gente y sabe que tienen que pelear para poder sacar a Colombia de la olla. Okay. Y bueno, y lo otro, a manera de chiste, Estados Unidos está negociando con Maduro y seguro le va a entrar dólares y o sea, si yo fuera Maduro, levántame el embargo y listo. Y se acabó. Y se acabó. Porque una cuestión es que Estados Unidos siempre señala como que mire cómo están de pobres allá, y lo mismo hacen la gente de derecha de Colombia, mire cómo están de pobres en Venezuela, mire cómo están de pobres en Cuba, pero nunca mencionan el embargo. Y los progresistas, si son corruptos o no, siempre se pegan a que cómo quieren que progresemos si tenemos el embargo. Un embargo económico pues que no permite que hagan negocios con la demás gente. Entonces siempre tienen esa muletilla ahí para que un progresista corrupto se pueda solucionar sus problemas diciendo pues si estamos embargados, ¿cómo podemos salir adelante? Entonces fácil, levanten el embargo y ya, si funciona sin embargo, bien. Y si no funciona sin el embargo, ya no tienen de dónde apoyarse para seguir haciendo las políticas autoritarias que están haciendo, ¿no? Y no va a pasar lo mismo en Colombia porque Petro pues, no tiene la posibilidad de coaptar el gobierno ni por la fiscalía, ni con el ejército, ni con la policía, porque no están de su lado. Están en su deber de protegerlo, no de asesinarlo, sino de protegerlo, y espero que eso suceda, porque si no, si llegan a asesinar a Petro va a ser peor. No, eso sería terrible. Entonces yo creo que en este momento es un momento de prudencia, de que la gente de derecha respire, piense que las cosas pueden ser buenas, asimílenlo de una buena forma. Sí, bueno, yo como le y si se vuelve como Venezuela ahorita con los petrodólares, Venezuela va a estar súper arriba, y Colombia, que ahora sí se parece como a una Venezuela pobre gracias al uribismo, necesita de alguien que les ayude a solucionar problemas trabajando desde adentro del país y hacia la gente, desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Sí, bueno, yo para cerrar también me gustaría mandarle un cariño y saludo al pueblo colombiano, que ojalá estas elecciones sirvan para que la gente pueda empezar a tener más injerencia en la política nacional y le quiten, digamos, a este Estado que está secuestrado por el uribismo y pase nuevamente a ser parte de la gente, digamos. Bueno, ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Chris, de nuevo una conversación súper interesante para entender lo que está pasando en el mundo a través de los ojos de Chile, de Colombia. Y gracias por acompañarnos. Por favor, suscríbanse si no lo han hecho, compartan el video y síganos en las redes. Muchas gracias. Muchas gracias.